Exacto, eso es lo que iba a hacer. Listo, entonces la temática, la última temática que vamos a trabajar, asociada a la primera ley de la termodinámica en sistema cerrado, es el trabajar con una propiedad que es específica, que se llama calor específico, como tal, y que se define, de pronto algunos ya lo habrán visto, lo habrán determinado, o es una propiedad que me indica, o que me puede indicar cuánta cantidad de energía puede necesitar una materia para cierto aspecto. Entonces vamos a explicar un poco. Es posible que yo tenga hierro, 1 kilogramo de hierro, y tenga 1 kilogramo de agua. Ambos tienen la misma cantidad de masa, o sea, el mismo kilogramo. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero aumentar la temperatura del hierro de 20 a 30 grados, o sea, de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius, tanto del hierro como del agua, a la misma masa, voy a necesitar una cantidad de energía de 4.5 kilojoules en el hierro, mientras que para el agua voy a necesitar casi 10 veces más, 41.8, de 4.5 a 41.8. Mire que son la misma masa, la misma cantidad de energía que yo quiero aumentar, pero no es necesario la misma cantidad de energía. Es la misma masa, la misma cantidad de temperatura que estoy aumentando, que es 10 grados en total, y la cantidad de energía, pues es diferente. Y esto es una propiedad característica de cada sustancia, o sea, cada sustancia tiene un calor específico diferente. ¿Cómo se define el calor específico? Por definición, entonces aquí está, por definición, el calor específico se define como la cantidad de energía o la energía que se requiere, ¿sí? Me confirma si se ve, si estoy rayando, y si hay preguntas, listo, y si hay preguntas con Joana, que no puedo ver el chat en este momento. Entonces dice que es la cantidad de energía que se necesita para elevar 1 grado de temperatura. Y mire que aquí están hablando de elevar 1 grado, no de... ahorita vamos a ver la diferencia entre cambiar 1 grado o cambiar, convertir la diferencia de temperatura. Y tener en cuenta, por unidad de masa, por eso es específico, por unidad de masa de la sustancia. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de calores específicos. Un calor específico, no sé si fue que me salí. Un calor específico con volumen constante y un calor específico a presión constante. ¿Listo? ¿Vamos todo bien? Me dice Joana si vamos bien por ahí. Sí, por ahora no hay preguntas. Recuerden que pueden escribirlas, pueden abrir el micrófono en cualquier momento. Sí, no que escuché como si me hubiera salido yo. Bueno. Listo, entonces, tenemos lo mismo. Entonces, calor específico, una cantidad de energía. Yo le estoy agregando una cantidad de energía a un sistema. Digamos que este es mi sistema. Mi sistema está constituido por una masa de 1 kilogramo y necesito elevar 1 grado Celsius. Y me dice que si el calor específico es 5, o sea, 5 kilojoules por cada kilogramo Kelvin, o sea, Celsius. Ojo que 5, voy a poner aquí el ejemplo, es kilojoule por cada kilogramo grado Celsius. Y algunas veces ustedes también van a encontrar esto, 5 por cada kilojoule. Este es un ejemplo de un valor de un calor específico. No estamos diciendo que es el del agua, el del hierro, simplemente es un ejemplo. Kilogramo Kelvin. Mire que es el mismo valor, pero acá tiene una unidad de temperatura diferente. ¿Y es por qué? Porque esa temperatura que está en el denominador me está indicando un delta de temperatura, ¿cierto? ¿Qué es ese delta de temperatura? Si usted tiene 3, la diferencia es 3 grados Celsius. Si usted lo convierte o lo mira desde la escala de Kelvin, también van a ser 3 Kelvin. Van a ser 3 Kelvin. Por eso aquí el valor sigue siendo el mismo. Aquí sigue siendo Celsius, aquí Kelvin. Y eso está en el libro, en la última parte del libro de Sengel, están las tablas de conversión, y usted va a ver que ahí hay un delta de temperatura en grados Celsius, es igual al delta de temperatura en grados Kelvin. Y un delta de grados Celsius va a representar 1.8 en grados Fahrenheit. Bueno. ¿Listo? Ahora,
¿por qué? Una de las características allí es ¿por qué el CP es mayor al CB? Porque encontramos que el valor del CP, que es la presión constante, es mayor, o digamos tiene un valor mayor al CB. Aquí de pronto no se ve, pero vamos a colocarlo acá. El CP es mayor al CB. Listo, entonces vamos a analizar el siguiente. Resulta, aquí está así. Listo. Vamos a definir, según esta ecuación que está acá, esta es la misma ecuación de energía, de primera ley de la termodinámica, que dice, hey, usted tiene una cantidad de energía que entra y también tiene una cantidad de energía que sale, y eso es igual a un cambio de energía. En este caso es delta U, pero bueno, la ecuación es así, cambio de energía. Entonces, esta energía que entra puede ser calor, trabajo, la que entra con la masa, lo mismo acá, calor, trabajo, y la que sale con la masa, y esta puede ser energía cinética, energía potencial y cambio de energía interna, ¿cierto? Entonces vamos a definir que el CB, que es a volumen constante, ¿sí? Lo vamos a definir para la propiedad de energía interna, ¿sí? Entonces, para la propiedad de energía interna, vamos a definir el CB como el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo constante el volumen. Para el CP o capacidad calorífica manteniendo constante la presión, lo vamos a definir como CP por DT igual a DH. ¿Sí? Por lo tanto, CP va a ser igual al cambio de la entalpía con respecto al tiempo, pero manteniendo constante la presión. Esas son las dos definiciones. Ahora, este CP, perdón, aquí. Esta es la definición CP y CB. Son para definir dos propiedades completamente diferentes. Una, vamos a ver aquí, CB para definir la energía interna, ¿cierto? De hecho es así, específica porque eso tiene unidades de masa, y el CP para definir la entalpía. ¿Por qué entonces lo estamos explicando en este momento? Porque tenemos tablas de vapor de agua, de refrigerante 134A, que tienen columnas para el líquido saturado, vapor saturado, cambio de líquido a vapor de tanto entalpía como energía interna. Pero a veces no lo van a encontrar ustedes. O sea, a veces no hay tablas. Hay tablas para el agua, para el refrigerante en el libro, pero por ejemplo, si usted necesitara de alcohol, de etanol o de otra sustancia pura y necesita la energía interna y la entalpía, pues usted tiene que irse a la definición de cómo se define la entalpía, de la energía interna y cómo se define la entalpía con respecto al CP, entonces, y con respecto al CB. Por eso estamos explicando en este momento los términos CP y CB. Si hay alguna duda en algún momento, por favor la escriben y me la transmiten por el... Joana me la transmite. Listo. Entonces viene ahora sí. ¿Por qué cuando usted tiene el volumen constante, mire que esto es un recipiente rígido, por lo tanto su volumen es constante? Esto ya lo hemos hecho en diferentes ejercicios. Y tiene una masa de 1 kilogramo y requiere elevarlo la temperatura 1 grado Celsius. El CB es 3,12. Por lo tanto, usted le tiene que agregar 3,12 kilojoule por 1 kilogramo para elevar un grado de temperatura. Pero si usted tiene un recipiente en cilindro, aquí sería cilindro émbolo. Si usted tiene un cilindro émbolo, que la característica es que este émbolo se puede mover, o sea, puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces, el volumen es variable. Pero, ¿qué sucede cuando el volumen es variable? En este caso, en el primero, el volumen era constante, por lo Profe, tanto... dejó de compartir. ¿Ah? Dejó de compartir la pantalla. Sí, permítame. ¿Hace mucho? No. No, no sé. Ok. Entonces, pues de hecho aquí la pantalla, compartir, vamos a ver.
Bien, vamos a ver un momentico, que el profe está con problemas de internet y hay que pueda volver a conectarse. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, eso es falla del Wi-Fi porque con los datos del celular sí me dejó ingresar. Bueno, continuamos acá, esperemos que todo vaya bien. Vayamos aquí, me comentan si están viendo mi pantalla y me sí, comentan, ahorita me comentan si se está actualizando, porque ayer me pasó que no se actualizaba. parece que Listo, sí, entonces, se mueve el cursor. ¿cómo? ¿Dice el curso? Bueno, Sí, entonces, vamos a ver que cuando usted tiene a presión constante, no sé ahí, ¿me escuchan? Listo. Entonces, cuando tenemos a presión constante, ¿qué sucede? Usted va a necesitar mayor cantidad de energía para hacer lo mismo, para una masa de un kilogramo y para, la para elevar la temperatura a 1 grado Celsius. Pero va a necesitar más energía, ¿sí? Porque el CP se va a encargar no solamente de elevar la temperatura, que es el caso de acá, sino también hacer trabajo de frontera. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de elevar la temperatura, está aumentando el volumen y al aumentar el volumen, también está haciendo trabajo de frontera. Entonces, ¿por qué el CP es mayor al CB? ¿Sí? Porque el CP, y me dice si está actualizándose, el CP tiene trabajo de frontera, ok, más aumento de temperatura, mientras que el CB, como su volumen es constante, no tiene trabajo de frontera y trabaja se utiliza más que todo para elevar la temperatura. Por eso, cuando vamos a elevar la temperatura, eso está asociado al cambio de energía interno, ¿cierto? Y cuando sumamos U más PB, ¿sí? Que esto es lo que hablábamos nosotros, esto es lo que nosotros hemos llamado H. Y ahí es donde sale que el CP se trabaja para la entalpía y el CB se trabaja para la energía interna. Entonces, el resumen es CP, porque el CP se utiliza tanto para aumentar la temperatura como para aumentar el volumen, o sea, para hacer trabajo de frontera, y el CB solamente se utiliza para aumentar la temperatura. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a ver qué energía interna, y lo mismo, estamos viendo energía interna, entalpía y calor específicos, pero vamos a ver por casos especiales. Entonces, así como nosotros, como hallamos para, en este caso gas ideal, entonces tenemos gas ideal, ¿cierto? Para el gas ideal, pues nosotros sabemos, permítame aquí lo saco, para el gas ideal tenemos que la energía interna solo depende de la temperatura, solo depende de la temperatura. Si ustedes van a los libros y van y abren, no lo haré en este momento, si ustedes van, creo que es la tabla A17, ya le confirmo, la A17, sí, la A17, que es la de aire, que es un gas ideal, ustedes van a ver que tiene varias columnas. La primera columna es la temperatura, ¿cierto? Y no tiene la presión, mira que ahí no tiene la presión, por lo tanto no depende de la presión, sino que automáticamente tiene la entalpía y tiene la energía interna. O sea, dentro de esas tablas de aire para gas ideal. ¿Y qué significa eso? Que la propiedad energía interna para gas ideal solo depende de la temperatura. Con que yo conozca la temperatura, ya puedo definir mi energía interna. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que la ecuación de gas ideal, que es PV igual a RT, ¿sí? Que recuerde que nosotros teníamos PV-NRUT y que esto al final se convertía en PV igual a RT, que era la ecuación de gas ideal. Si yo reemplazo, recuerde que H lo hemos definido como U más PV. Y si yo reemplazo que PV es RT, por lo tanto, yo puedo decir que H, entalpía, es igual a U más RT. Pregunta, si U o energía interna solo depende de la temperatura,
o sea que este solo depende de la temperatura. R es una constante y T es temperatura. Por lo tanto, H, aquí vamos a definir que H también solo va a depender de la temperatura. Digamos que la conclusión es que para gases ideales, ¿sí? Recuerda que eso es solo para gas ideal. Para gas ideal, ¿cierto? La energía interna y la entalpía solo depende de la temperatura. Entonces, si usted conoce la temperatura, ya puede conocer la energía interna. Vamos a ver, voy a buscarlo acá. Espera a ver si, vamos a ver el libro. Vamos a sacar y les mostraré el ejemplo de las tablas. Están en tablas, pero también están, digamos, las propiedades del aire, por ser de los más trabajados, ya se encuentra. Pensé que había abierto esto. Bueno, vamos trabajando mientras tanto, mientras se va abriendo la tabla. Ok. Aquí está. De hecho, que era 935. ¿No? La tabla A17, que es el ejemplo, esta es la A16, esta es la A17. Y mire que en la tabla 17 dice temperatura y automáticamente de la temperatura viene la entalpía. ¿Qué significa eso? Que usted no necesita para gas ideal la temperatura y la presión, solamente necesita la temperatura para definir la entalpía y la energía interna. Esta presión R no es la presión reducida de lo que vimos nosotros de factor de compresibilidad. Este volumen R no es volumen CO2 reducido, sino que esto es relativo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto no es presión, digamos, directamente como PV, como a tal temperatura la presión es tanto. No, en este caso no necesita de la presión para poder definir la propiedad entalpía y energía interna. ¿Listo? Ok. Entonces volvemos acá. Entonces, vamos a ahorrar un poco en este. Y vamos a ver que en resumen, digamos que esto es lo que se le debe quedar de esta diapositiva. Y es que la energía interna solo depende de la temperatura, la entalpía solo depende de la temperatura, por lo tanto, la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante también solo dependen de la temperatura. O sea, para hallar estas propiedades en gas ideal, bueno, y aquí habría que colocarle gas ideal. Gas ideal, recuerden que solo esto aplica para gas ideal, es que todo esto dependa de la temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que para hacer el análisis, cambio de energía interna, ya habíamos determinado esta ecuación, que es lo mismo, o sea, que es lo mismo que yo diga, hey, CB es igual al cambio de energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo constante el volumen. Y yo puedo decir, mire, el cambio de energía interna es CB, que depende solo de la temperatura. Recuerde que todavía estamos hablando de gas ideal. Todavía estamos en gas ideal. CB, que depende de la temperatura, con el cambio de temperatura. O sea que si yo hago una integral de esto, ¿cierto? La integral de este tipo de derivada me da un delta de U, ¿sí? Es una total delta de U, que es energía interna 2 menos energía interna 1. Y la integral, pues voy a ver cómo lo hago. Y aquí es donde viene el trabajo. Digamos que para hallar la diferencial de energía interna, hay que analizar esto. ¿Qué pasaría si CB es una constante? ¿Qué pasaría si CB es una función con respecto a la temperatura, o se está variando? ¿O qué pasaría si usted toma un CB promedio? Hay diferentes formas de hallar ese CB. Y eso es lo que vamos a determinar en este momento. Entonces, si había un cambio para la energía interna, que es energía interna, usted necesita la propiedad de capacidad calorífica volumen constante,
por dt, lo integra y ahí haya el cambio de energía interna. Para la entalpía, pues también, recuerde que habíamos también definido que Cp es igual al cambio de entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión, y que en este caso, el cambio de entalpía, pues el delta de H va a ser H2 menos H1 y la integral de Cp de T. Y recuerde que aquí también puede ser una constante, puede ser una función o puede sacar un promedio. ¿Listo? Entonces volvemos a retomar. Cb para energía interna, Cp para entalpía. Ojalá que estén tomando como nota de esta información. ¿Listo? Entonces, usted puede obtener el dato de forma gráfica. Entonces, este primer método, un método gráfico, y este método gráfico lo que me va a indicar es estas curvas que están acá, es cómo se va comportando él, en este caso es el CP. Ahora la pregunta es, si yo le hago un suma a esto es CP y tiene una raya arriba. ¿Qué significará esa raya que está en la parte superior? Hemos hablado de que algo que tenga un punto, por ejemplo, si yo tengo M y este punto, esto es por unidad de tiempo, ¿cierto? Si yo tuviera, bueno, en este caso no aplica para la masa, pero si yo tengo una propiedad total, significa que no es por unidad de masa, y si tengo una propiedad en minúscula, es que es por unidad de masa. Pero ¿qué pasa en este punto? Que tenemos una propiedad con un guión en la parte superior. ¿Alguien sabe? ¿Alguien intuye qué significa ese guión en la parte superior? Mauricio pregunta si es promedio. Carlos dice que es No, promedio. no es promedio. Ese guión que está en la parte superior es que es por unidad de mol. Mire que acá hemos definido que el Cp es igual a kilojoule, o sea, las unidades son kilojoule, kilogramo Kelvin o kilogramo grado Celsius. Pero este que está acá, que es Cp molar, está por unidad de mol, no por unidad de masa, como el que está acá. Esa es la gran diferencia, por eso tiene el guión. Entonces vamos a decir que este guión es por unidad de kilomol. ¿Listo? Entonces encontramos que aquí hay unos valores de la capacidad calorífica a presión constante, y acá hay unos valores de temperatura. ¿Qué significa eso? Que cada vez que usted vaya aumentando la temperatura, pues tiene un efecto en el valor de la capacidad calorífica. O dicho de otra forma, la temperatura va a tener un efecto en la capacidad que tiene una sustancia de necesitar energía para aumentar su temperatura. Entonces, ¿qué estamos viendo? A mayor temperatura, la mayoría de los gases aumenta su valor de capacidad calorífica. ¿A excepción de quién? Y aquí viene otra característica. Estos que están acá, sin importar que ahí está aumentando la temperatura, sin importar cuánto aumente la temperatura, ellos se mantienen constantes. Pregunta, ¿cómo se llama o a qué grupo pertenece el argón, el helio, el neón, el criptón, el xenón y el radón? ¿Cómo llaman estos gases? Porque todavía estamos en gases ideales. ¿Cómo llaman estos gases? Mauricio dice gases nobles. Gases nobles. Recuerda que los gases nobles son los que están en la última columna, está la 8A de la tabla periódica, y estos gases nobles se caracterizan porque ellos no reaccionan, porque ya tienen su octeto lleno, ya cumplieron la regla del octeto, a excepción del helio, que no cumple el octeto, sino que es con 2. Pero este no reacciona y se mantiene, o su valor se mantiene constante, sin importar cuánto aumente la temperatura. Mientras que para otros, pues hay unas curvas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hallar cuánto es el cambio de entalpía, ¿cierto? Pues ya sabemos que el cambio de entalpía va a ser igual a una integral de 1 a 2 de Cp de T. Pero ¿qué pasa? Esta curva no tiene Cp normal o Cp por unidad de masa, sino por unidad de mol. O sea, aquí tiene el guión. Por lo tanto, si esto tiene un guión, aquí no es delta de H específico, o sea, por unidad de masa, sino por unidad de mol. ¿Y cómo yo hallo o cómo traduzco esto en una gráfica? Pues yo debo obtener la temperatura 1, la temperatura 2. Entonces yo, por ejemplo, digo de voy desde 1000 hasta 2000. Y lo que hago, por ejemplo, digamos, para el agua, entre 1000 y 2000, permíteme ahí. Sí, entre 1000 y 2000 es que
yo calculo, ahí me perdonan el pulso, yo calculo el área bajo la curva. Entonces, al calcular el área bajo la curva, lo que estoy calculando es el cambio de entalpía por unidad de mol. Ahora alguien me preguntará, sí, pero si yo hago todos los cálculos por unidad de masa, ¿cómo hago? Pues vamos a hacer un análisis de unidades. Si esto es kilojoule por cada kilomol Kelvin, y usted necesita llegar a kilojoule por cada kilogramo Kelvin, ¿por qué debe multiplicar acá para que esto cambie de kilojoule a kilogramo Kelvin? ¿O por qué debe dividirlo? Pues también es la pregunta. O multiplicar o dividir. ¿Cuál sería el factor o el valor por el cual yo debo multiplicar para que se me convierta de kilogramo a kilomol? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Recuerde que tenemos PV igual a N ¿Cuál es la RUT. pregunta? ¿La Dígame. masa atómica? O sea, el peso molecular, que uno lo define como el número de moles, bueno, el número de moles uno lo define como la masa sobre el peso molecular, donde la masa, por ejemplo, la masa tiene unidades de kilogramo y el peso molecular tiene unidades de kilogramos sobre kilomol. Entonces, si yo divido, mentira, si yo divido kilogramos por cada, sí, multiplicaría acá, que es kilogramos por cada kilomol. Aquí se cancelarían las unidades, se daría kilomol. Entonces yo puedo decir que delta de H por unidad de mol es el peso molecular por delta de H. Y ahí podría yo obtener, a partir de un gráfico que está por unidad de mol, convertirlo por unidad de masa. Pues obviamente son diferentes. El peso molecular del CO2 es diferente al del agua, es diferente al del oxígeno, diferente al del hidrógeno, ¿sí? Al aire. ¿Y alguien me dice dónde puedo conseguir el peso molecular en el libro? ¿Alguien se acuerda en qué lugar puedo conseguir el peso molecular? En la primera tabla, A1. Sí, en la primera tabla, que es la A1, que ahí es donde está el resumen de esas propiedades. Y ahí la podría obtener. ¿Listo? Ok. Bueno, pero también yo puedo obtener, o sea, hay un método gráfico que lo puedo obtener el valor, pero también hay un método numérico. Y si usted analiza, mire que esto que está acá, esta tabla es la tabla A2, A2C. Ustedes van al libro y la buscan A2C, aquí no se ve, pero esta es la A2C, porque hay dos hay A2B y hay 2C. Y la tabla A2C dice, mire, es que yo tengo una ecuación o tengo el Cp en función de la temperatura. El Cp por unidad de mol es igual a A más B a la T más C a la T cuadrado más D a la T a la 3. Y resulta que A, B, C y D son unas constantes que van a cambiar dependiendo de la sustancia. Entonces, ejemplo, usted necesita para el aire. Pues para el aire, el A vale 28.11, el B vale 0,1967 por 10 a la menos 2 y así sucesivamente. Tiene un rango de trabajo. ¿Qué significa? Que esta ecuación va a tratar de unir todos los puntos, va a tratar de pasar por encima de ellos si está entre una temperatura de 233 Kelvin a 1500 Kelvin, donde su error máximo que se alcanzó a encontrar es de 1.46%, o sea, un error bajo. Recuerden que si es menor al 5% es aceptado, y un error promedio de 0.59. De todos estos, si no estoy mal, bueno, este es uno también, uno de los más altos, pero de todos estos, el del acetileno es el que ha tenido mayor error con respecto a esta ecuación. Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizo yo una ecuación que está en función de la temperatura para hallar, en este caso, como SP, yo puedo hallar es el delta de H por unidad de mol, porque eso está por unidad de mol. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo es que yo llego a utilizar esta ecuación para hallar el delta de H por unidad de mol? ¿Alguien sabe? ¿Alguno?
¿Ya me están escuchando? Sí, Carlos dice Ok, que no está listo. seguro. Sí, pero recuerda que tenemos estas ecuaciones. Mire que estas ecuaciones dice que el cambio de entalpía, o H2 menos H1, se define como la integral de Cp de T. Ahora, no tengo Cp, tengo Cp por unidad de mol. O sea que aquí obtendría el cambio de entalpía por unidad de mol. O sea que usted obtendría esto así. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted? ¿Sí? Es hacer una integral entre quién y quién, una integral entre 1 y 2, o sea, entre la temperatura 1 y la temperatura 2 de Cp por unidad de mol de T, siendo este Cp, mire que sí depende de la temperatura, ya tiene la ecuación. Entonces, si usted le pide el cambio de entalpía, pues viene acá, busca la tabla y utiliza este polinomio de grado 3, lo mete en la integral, lo integra con respecto a la temperatura, pone los dos límites, el límite de inferior de temperatura y el límite superior de temperatura, y encuentra el delta de H por unidad de mol. Ahora, si usted necesita el delta de H total por unidad de masa, pues usted lo que hace es delta de H por unidad de mol, o sea, lo que acaba de hallar, sobre el peso molecular, y ya con eso obtiene el delta de H por unidad de masa. Entonces ya hemos visto, primero, este es el método gráfico, perdón, este es con ecuaciones, el anterior era el método gráfico, y también hay un método que es manteniendo un valor promedio o un valor casi que constante del CB y el CP. Entonces recuerde que si usted tiene esto así, usted tiene que el delta de U es igual a la integral de 1 a 2 de CB, que depende de la temperatura de T, pero si usted dice es que el CB es casi constante, ¿sí? Usted podría sacar esto de la integral y decir esto es CB promedio, y vamos a ver cómo sacar ese CB promedio, integral de 1 a 2 de T. ¿Qué significa ese CB de T? Pues que usted va a tener un delta de temperatura, entonces usted al final esto lo podría determinar como CB promedio por delta de T. ¿Dónde se obtiene este CB y este CB promedio? Pues bueno, eso también están en tablas, vamos a ver a buscarlas acá. Esas tablas, si no estoy mal, es la tabla A2B, vamos a ver, permítame, yo lo busco. Este es el error acá. Entonces, hay unas, para ciertas sustancias, hay un valor ya constante en la A2, en la A2A, pero en la A2B me está indicando un valor de CP y CB a cierta temperatura. Entonces, a 250 el CP es 1,003, a 300 para esta sustancia que es, esa sustancia es aire. Para 300 usted tiene 1,005. Si usted tiene a 350, entonces 1,008. ¿Y qué hace usted? Si usted va desde una temperatura de 250 a una temperatura de 450, usted lo que hace es sacar un promedio entre estos dos valores, entre 1,003 y 1,020, saca un promedio entre esos dos y ese valor de CB promedio es el que viene y adiciona acá. O sea que usted utilizaría así, usted halla el CB a esta temperatura, halla el CB a esta temperatura y luego saca el promedio, el CB promedio, que ese es el que viene a utilizar aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Hemos visto tres métodos, el método gráfico, hemos visto el método por la ecuación y hemos visto el método con un CP o un CB promedio, que ese también utiliza. Se tiene que ir a tablas, ver, sacar el valor del CB y el CB a diferentes temperaturas y saca el promedio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Johan, alguna pregunta a un escritor? No, dicen que no. Listo. Bueno. Listo. Ahora la pregunta es, muy bien, hemos visto tablas de CP, hemos visto gráficos de CB, ¿sí? De CP también.
Pero yo, ¿cómo hago si no encuentro tablas o gráficos o ecuaciones para CB? O, Ya, ¿cuál es la hay una relación? pregunta. Sí, dígame. Bueno, Carlos pregunta que en qué página aparecen los valores para hallar los promedios. Está en la A2, bueno, Tabla. en la página. La tabla A2B. Esta es la tabla 900 en la octava edición. La tabla, en la página 900 del libro, no del PDF. El PDF es la 922. Y ahí aparece, es que en esa A2 aparece un valor constante, ¿sí? Para unas sustancias, digamos que es un valor como promedio global. Bueno, eso es a 300 Kelvin. Y hay una que es especificada 250, 300, 350, 400. O sea, digamos que cada 50 grados está dando el valor del CP y el CB. Y usted lo que hace es hallar el valor del CB promedio teniendo cuál es la temperatura menor y cuál es la temperatura mayor. Si le toca interpolar, sí, puede interpolar linealmente y eso es otra, digamos, otra aproximación del valor de CP y CB. ¿Qué otra pregunta? Bueno, yo voy avanzando y me van diciendo. Ya hemos dicho, mira que estamos todavía en gas ideal, ¿no? O sea, siempre hay que tener en cuenta que no hemos salido del gas ideal. El gas ideal, ya encontramos que la entalpía era igual a la energía interna más, bueno, aquí sería la entalpía es igual a U más PV, ¿cierto? Esto es específico y esto es volumen específico. Entonces, entalpía, como es gas ideal, PV lo reemplazo por RT, ¿cierto? Pero yo también sé que DH, o sea, si yo hago la derivada, ¿cierto? Entonces, si yo derivo, entonces DH es igual a DU más R es una constante, sale de T. O sea que aparece esta ecuación que está acá. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si, por ejemplo, usted decía que DH se definía como CP dt, DU se definía como, perdón aquí, permítame. Cambio de energía interna se define con CB dt más R dt. Mire que si vemos aquí y todo esto, todo lo, digamos, tenemos en cuenta el cambio con respecto a la temperatura, esta ecuación tiene dt, 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 se va a convertir en Cp igual a Cb más R, bueno, que aquí está la ecuación, ¿cierto? Y eso es lo que justifica o da respaldo en que hey, el CP sigue siendo mayor porque tiene que soportar al CB, el valor para aumentar la temperatura, y en el caso de gas ideal, el valor de R de la constante. Entonces recuerden que esta R aparece en la tabla A1 y que esta R tiene unidades de kilojoule, kilogramos, Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación que existe? Me voy a descargar. Bueno, ¿cuál es la relación que existe entre el CB y el, CT, y el CB? ¿Sí? Entonces, es que tiene más R. Entonces, cuando usted tenga, por ejemplo, CP por unidad de mol, mire que acá es CP por unidad de masa, esto es por unidad de masa, este es CP por unidad de mol, ese va a ser igual al CB por unidad de mol más, ¿cuál es la R por unidad de mol? Pues la misma RU, que es la R universal de los gases, que R es igual a RU sobre el peso molecular. Esa es la gran diferencia entre esta ecuación y esta ecuación. ¿Y por qué la traigo a colación o por qué la muestro? Porque el CP que hemos encontrado en tablas, mire que aquí, vamos aquí, en gráfico es CP por unidad de mol, y en tablas Cp por unidad de mol, entonces aquí coloco la ecuación Cp por unidad de mol también. ¿Listo? Entonces, si usted tiene Cp o necesita Cb, es Cp por unidad de mol menos Ru es igual a Cb por unidad de mol. Y si ya usted obtiene este valor, lo que hace es, con este valor, halla el energía interna. Y con este valor de Cp por unidad de mol, o energía interna por unidad de mol, falta ahí, y con el Cp hallaría la entalpía por unidad de mol.
¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a ver, eso digamos que es con respecto a gas ideal. Vamos a ver ahorita. Permítame. ¿Qué sucede entonces ahora? Permítame, aquí tengo. ¿Qué sucede para casos sólidos y líquidos? Ya vimos para gases ideales, ya vimos cómo obteníamos o podíamos trabajar. Pero para sólidos y líquidos no existe CP o CB, o sea, no se dice a presión constante o a volumen constante, simplemente se dice capacidad calorífica, un valor de C. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque usted para un líquido y un sólido, usted por más que le cambie la presión o por más que le cambie digamos, le aumente la presión, no le va a cambiar como tal significativamente el volumen. Entonces, ese cambio que antes se veía con los gases, que usted le cambiaba la presión y cambiaba obviamente el volumen, no se va a ver acá. O por ejemplo, usted comprimía o se expande un gas, aquí usted comprimir un gas o un líquido, pues el cambio de volumen es insignificante o es muy bajo, por lo tanto, aquí la capacidad calorífica es el mismo, o sea, el CP y el CB para sólido y gases es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la misma ecuación, hemos definido de la misma forma, pues ya no la llamamos CB, ya se quita el CB y el CP, simplemente se llama capacidad calorífica, no a volumen ni a presión constante, simplemente capacidad calorífica. Y lo que tenemos es que usted para cambiar la energía interna, hace la integral y con la integral saca un CP, un C promedio por cambio de temperatura y este C lo vuelven y lo ve en las tablas acá. Mire que acá está dióxido, esos son gases. Pero usted podría encontrar, vamos a ver, que para el aceite tiene un calor específico. El aceite, que es un líquido, el alcohol etílico, que es un líquido, usted tiene un valor específico de ese CP a esa temperatura o de esa capacidad calorífica. Ahí lo llaman CP, pero es capacidad calorífica. O sea, esto ya está tabulado. Entonces, para cambios de entalpía, exactamente lo mismo, tenemos entalpía, pero aquí viene un cambio. Que si yo derivo esto, pues voy a encontrar la derivada de U y la derivada de esta multiplicación. Aquí voy a encontrar DH igual a DU más derivada de P, B de P, por ejemplo, más P de B, porque esa es la derivada de una multiplicación de un producto, ¿cierto? Y de ahí es donde sale esta ecuación. Pero ¿cuál es la característica para sólidos y líquidos con respecto al cambio de volumen cuando usted aumenta o disminuye la presión? Pues que el cambio de volumen es cero. Por lo tanto, este término se cancela y va a quedar que cuando usted tiene cambio de entalpía va a ser igual al cambio de la energía interna más B de P, porque el volumen tiende a ser muy similar, tiende a ser, no cambia mucho con respecto al cambio de presión, a no ser que este cambio de presión sea muy grande, pero a cambios de presiones relativamente moderados y bajos, el cambio de volumen es insignificante. Ahora, si usted tiene un cambio de presión muy alto, obviamente, pues aquí sí se ve reflejado en ese término. ¿Listo? Si esto lo aproximo, bueno, lo integro, entonces la derivada de H va a dar cambio de entalpía. Recuerde que esto es una propiedad digamos, se define, no es de proceso, o sea, no se tiene que conocer cuál fue el camino, simplemente es del sistema, o sea, cuánto es el valor en ese punto. Y yo podría obtener el cambio de entalpía como el cambio de energía interna más B, cambio de presión. Donde también lo puedo definir, como esto es energía interna, y ya definimos que energía interna es CP delta de T, podrían obtener la ecuación que el cambio de entalpía es igual al C promedio, cambio de temperatura, más B, cambio de presión. Esta es la ecuación, entonces aquí vuelvo y lo vamos a colocar, para sólidos y líquidos. Ojo que gas ideal
ya no aplica acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa para caso de sólidos? Para el caso de sólidos, si vemos acá, el cambio de presión no le va a afectar para nada, porque es un sólido. O sea, no le va a afectar, es que tendría que ser súbitamente grande para que haya una deformación o extremadamente grande para que se vea un cambio. Entonces, cuando es un sólido, la ecuación que tenemos allá que, permítame que dH es igual a du más b dp, pues para acá, cuando estamos hablando de sólidos, casos sólidos, este apartado no existe, entonces el dH o el cambio de H se va a convertir en cambio de energía interna. Por lo tanto, así como definimos du como C promedio, cambio de temperatura, también lo va a hacer con el cambio de entalpía. Este es, ojo, que este es solo para sólidos. Solo para sólidos. Caso para líquidos. Ok, para líquidos sí puede haber un efecto del cambio de presión. Entonces dice, bueno, si usted tiene un proceso a presión constante, entonces de esta ecuación, ¿cierto? Desde esa ecuación, usted lo que va a obtener es que si no cambia, es isobárico, está haciendo un proceso isobárico, entonces el delta de P es igual a 0, no hay cambio de presión. Entonces la ecuación delta de H igual a delta de U más B de P, este término se cancela, ¿cierto? Y delta de U, que es igual al mismo delta de H, va a ser igual a C promedio delta de T. Si usted analiza, este y este tienen el mismo valor, pero en este caso es que sí puede variar la presión, pero no tiene un efecto sobre los sólidos, mientras que en este caso es para líquidos, caso específico cuando mantenemos la presión constante. ¿Qué pasa cuando usted tiene la temperatura constante? Ok, cuando usted tiene la temperatura constante, o sea, usted tiene la ecuación delta de H igual a delta de U más B de P, y usted sabe que delta de H es igual a C promedio, delta de T más B, aquí es delta, no de P, es delta. Ajá. Entonces, si usted mantiene la temperatura constante, ¿cierto? Entonces, ese término se cancela y a usted le daría que el cambio de entalpía va a ser igual a cambio de volumen, el volumen por cambio de presión. Y esos serían los dos casos. Cuando es caso líquido. Joana, no sé si hay alguna pregunta ahí hasta este momento. Hasta el momento no. Bueno, vamos a ver si algún término. Listo, digamos que eso es como en síntesis o en resumen lo que podríamos hablar del CP y el CB. Entonces vamos a ver si, permítame, yo aumento una y hacemos un pequeño resumen acá. Aquí. Bueno. Aquí. Listo. Entonces, en resumen, usted puede tener CP que es mayor a CB. Y debido a que el CP hay un cambio, bueno, hay un trabajo de frontera. Vamos aquí. Del resumen. Tenemos opción puntero. Entonces, el CP tiene que el trabajo de frontera y el cambio de temperatura, mientras que el CB solo el cambio de temperatura. ¿Cuál es la relación que existe entre estos? Es R, o sea que usted puede tener CP igual a CB más R o
CP promedio igual a CB promedio más RU, siendo R igual a RU sobre el peso molecular, ¿cierto? Que para gases ideales, el CP, el CB, por lo tanto, la energía interna y la entalpía solo depende de la temperatura. O sea, no necesitan conocer, en este caso, la presión. Para líquidos, usted puede tener la ecuación general que dice DH igual a delta de U más B de P, ¿sí? Y si es isotérmico, usted va a obtener que delta de H es igual a B de P. Si es isobárico, usted va a tener que el cambio de entalpía es igual a C promedio por cambio de temperatura. Y para los sólidos solamente, para los sólidos voy a obtener que delta de H es igual a C promedio cambio de temperatura. Esa sería como la información. Ahora, ¿por qué es importante? Claro, porque es que usted en la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Usted va a tener calores, trabajos, bueno, en este caso, sistema cerrado no va a tener intercambio de masa, pero bueno, va a tener intercambio de masa y va a tener cambios de energía interna. Entonces, para el cambio de energía interna, usted utiliza el CB. Para trabajos o, digamos, otro tipo de cambios, de hecho, con el calor específico, usted también podría hallar calor, eso dependiendo del balance. Entonces, el CP y el CB se van a utilizar para hacer estos balances de energía. ¿Cuándo? Cuando usted no tenga tablas de vapor. Cuando usted tiene tablas de vapor, pues no es necesario hacer toda esa búsqueda, porque usted tiene en esa tabla de vapor, usted tiene energía interna, ¿sí? Y tiene entalpía. Usted las tiene en las tablas. Pero hay sustancias que no tienen tablas. Entonces, cuando no tiene tablas, de vapor, ¿cierto? El método o la forma de hacerlo es o gráfico, ¿cierto? O con una ecuación o con un CP o un CB promedio. Entonces, ¿qué quedaría hasta ese caso o hasta este momento? Que podríamos hacer un video, no sé si me comentan por interno, bueno, vamos a terminar Joana, ¿puedes pausar la grabación? Mientras yo le voy comentando.